Poder legislativo deroga la ley, pero la remite a que el presidente de los Estados Unidos, o sea, poder ejecutivo, en el 96 obviamente ni era Obama y han pasado 10 presidentes, o lo que sea. Fíjate la palabrita que usa. Dice, si queda derogada de acuerdo con la determinación que haga el presidente de los Estados Unidos de que en Cuba ha existido unas elecciones democráticamente electos, pluripartidistas y con el respeto, etcétera, de los derechos humanos. Si yo interpreto esto bien, se establece en el año 66, se aplica en el 67, la derogan en el año 96. Hoy día, el presidente, sea Barack Obama u otro cualquiera, el inquilino de la Casa Blanca, ¿puede decir esto no está en función más? No, a menos que lo puede hacer. Es el presidente el que le va a tocar hacerlo, sin necesidad del Congreso, siempre y cuando en Cuba haya elecciones democráticas pluripartidistas, respeto a los derechos humanos y una sociedad más o menos civilizada. Ahora, esto me lleva a mí a pensar muchas veces cuando oigo modificar la ley de ajuste cubano. Creo que haría falta un panel de abogados de cierto nivel muy superior al mío y algunos con conocimientos de derecho constitucional. Yo me pregunto, si la ley está derogada, ¿cómo se modifica? ¿Cómo puede el Congreso modificarla? Claro. ¿O es que tenemos el Congreso que resucitarla, hacer la ley, modificarla y volverla a matar, enterrarla y volverla a dejar las funciones? Sabe que en breve va a estar con nosotros la congresista Eliana Ros-Lehtinen, en que le vamos a hacer la pregunta, a ver si ella puede contestarla. Continúe. Entonces, la situación que se plantea es la siguiente. Ya entramos en el terreno de lo especulativo. Por lo que todos nosotros vemos, creo que estas relaciones entre los Estados Unidos y Cuba, que tienen una historia muy antigua, como le dije a un amigo, esto es una partida de ajedrez larga y duradera, y se ha hecho el primer movimiento. Posiblemente cuando este ciclo termine, ni estará Obama en el poder y estará el nuevo presidente que sea. Porque esto no se resuelve en unos meses ni en un año. Esto requiere muchos trámites todavía. Ahora bien, cuando llegue ese momento, habrá que ver si es el presidente el que decide derogarla, aplicar la derogación. Aplicar la derogación, o sea, correcto. Aplicar la derogación, sí, son dos cosas distintas. Ni el presidente puede derogarla, ni el presidente puede hacer la ley de nuevo. Correcto. Ahora, cuando llegado ese momento, entonces habrá que ver qué se hace con la masa de cubanos que tenemos aquí, si es posible, qué situación jurídica se les dará. Yo no creo en deportaciones masivas de miles de cubanos hacia Cuba, etc. Además, en las deportaciones hacen falta como en los matrimonios dos, un país que quiera deportar y otro que te quiera recibir. Claro, ahora, y Cuba no está en condiciones de recibir miles de gente. Una pregunta muy simple en todo esto. ¿Es contraproducente tener una ley basada en persecución contra ciudadanos con un país con el que se tiene relaciones? ¿Es contraproducente una cosa con la otra? Es relativo. Sí, tú puedes tener relaciones con un determinado país, como en este momento hay relaciones con Venezuela y la bandera y la embajada. Y al mismo tiempo puede ser que tengas relaciones, pero que las condiciones en ese país no sean todavía... Para los venezolanos no se les aplica la ley de ajuste cubano como al cubano. Ahí eso está la diferencia. Ese es el problema, que todavía no sabemos si ese nuevo gobierno con el cual vamos a tener relaciones, las circunstancias respecto a derechos humanos, etcétera, y las relaciones peculiarísimas que desde el Tratado de París existen entre Cuba y los Estados Unidos. No es que los cubanos seamos mejores o peores, sino simplemente que las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos siempre han sido diferentes y distintas. ¿Un problema de qué? ¿De cercanía? De cercanía, de cultura, etcétera, etcétera. Llegó un momento, ya a fines del 58, cuando las leyes azucareras y la ley de las cuotas preferenciales, etcétera, que yo no sabía si los americanos nos explotaban a nosotros explotábamos a los americanos. García Morera, Cuba está pidiendo, y lo hizo ahora durante esa conversación que hubo, la eliminación de la ley de ajuste cubano. Y muchos cubanos, una gran mayoría de los cubanos que llegaron, ¿qué fecha ponemos? Antes del 90, del 80, del 70, antes del 90, vamos a ponerlo de esa forma, que se consideran refugiados políticos. No entienden a los cubanos que se acogen a la ley y después regresan a la isla. Se aplica lo de un año y un día, eres un perseguido político y al año y un día regreso a la isla. ¿Cómo se explica esto? Entramos en otra materia. Ya vamos a dejar de ser cubanos, somos del planeta Marte.
Tú sabes que la ley de ajuste cubano, en su texto, línea a línea, renglón a renglón, sección a sección, no tiene una sola vez que mencione la palabra ni asilado ni refugiado. Entonces, ¿en qué se basa cuando se habla? No existe. Eso simplemente dice que los cubanos, las palabras que usa es nativo o ciudadano. Pero en su momento tenía una connotación política. En el año 66, profunda, pero no se plasmó en el texto. No se pone en el texto. Si legalmente, ¿cómo se sustenta eso entonces? Constitucionalidad ante el Tribunal Supremo. No se puede decir que estamos específicamente catalogados como refugiados ni como asilados. Es más, cuando esta ley sale en el 66, los términos asilados y refugiados eran muy vagos en la ley de inmigración. Recuerda que la verdadera ley de refugiados de los Estados Unidos sale en 1980 y es la que define qué es asilado, qué es refugiado, cómo se hace la residencia de la ciudad. ¿Eso surge a raíz del Mariel? No tiene nada que ver con el Mariel. Sale el Congreso de los Estados Unidos y es para el mundo, no es para cubanos. Ya. Ese acuerdo se había llegado en las Naciones Unidas años antes y distintos países habían ido dictando distintas leyes sobre asilados y refugiados. Los Estados Unidos esperó ahí en el 80, pero no tiene absolutamente nada que ver ni con Mariel ni con los cubanos siquiera. Lo único que como de reflejo, como a los asilados y refugiados que ella crea, se les da un año a partir de la aprobación del asilo de refugio para hacerse residentes, redujeron la cuota redujeron el tiempo de espera de los cubanos, que era de 2 años. En el tiempo nuestro eran 2 años de espera. Tal es así que como la ley se demoraba, no salía después, etcétera. Caso personal mío que uno no debe hablar, pero pongo como ejemplo. El día que a mí me aprobaron la residencia con fecha retroactiva a la entrada, me sobraba tiempo para ese mismo día, y así lo hice. Presenté la aplicación para la ciudadanía americana. El mismo día que me hicieron residente. Claro, estamos hablando de hace años, pero ya había acumulado el tiempo. Desde el punto de vista legal, con todos estos cambios que hay, el tema de la ley de ajuste cubano, un presunto cambio en esa ley, ¿se presentaría con el paquete de inmigración? Yo creo que es lo más probable, ¿no? Es lo más probable y es lo lógico. Lo lógico. Porque a todas estas, independientemente de la bendita ley de ajuste, existen una serie de problemas de inmigración. Mira, Guillermo, la ley de inmigración de los Estados Unidos, olvídate de Cuba y de la ley de ajuste, es de 1952. Es la McCarran-Walker Act de 1952. Entonces, al venir esta era moderna de globalización, de tecnificación en todo, donde este país, por razones económicas, etcétera, necesita una cantidad de técnicos, etcétera, que hay veces no produce y tiene que traer, se hace dificilísimo manejar la sociedad y la economía de los Estados Unidos en lo que respecta a inmigración con una ley de 1952. Nos hemos quedado completamente atrasados en eso. Hay cosas que... O sea, es obsoleto totalmente. Obsoleto, sobre todo en las partes de profesionales, de inversionistas, de profesionales, de técnicos, etcétera. Es una cosa ridícula el papel que estamos haciendo. O sea, volviendo al tema de la ley de ajuste cubano, la pregunta que le hacía, ¿usted cree que es muy probable, lo más lógico sería que se presentara el tema de la ley junto con el paquete de la reforma migratoria, sí, o como se vaya a presentar? Como te dije, el Congreso, ¿qué va a hacer? ¿Resucitar la ley? ¿Modificarla, incorporarla a un cuerpo general? No sé. Pies secos, pies mojados. ¿Lo puede levantar unilateralmente el presidente, el que sea de turno? En su momento fue puesto por Clinton. Sí, en 96 creo que era. En el año 96, con un Congreso correcto. Republicano. En el año 96. Con un Congreso republicano. Con un Congreso republicano. Eso vino a raíz de la crisis de los balseros. No exactamente. No exactamente. Era un problema que venía madurándose ya y aprobaciones en la Cámara no se conocía en el Senado, aprobaciones en el Senado no se conocían en la Cámara, veníamos dando hasta que eso, que es una ley que por sus iniciales se llama AIRAIRA, etcétera, etcétera. Pues entonces fue la última gran modificación, pero que no tuvo nada que ver con asilados y refugiados. Muy bien, le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Estoy casi más confundido que cuando empezamos. Yo creo que usted también, ¿no? Por el tema de la ley de ajuste cubano, ¿a dónde se va con la ley? ¿Qué dice el texto de la ley? ¿Tiene que ver un problema político o no? Muy difícil de manejarlo. No tiene una sola palabra que diga asilado o refugiado. Ahora, a mí me sorprende, voy a robar 30 segundos, a lo mejor no le cae simpático lo de la gente. Ese exilio histórico al cual yo en parte pertenezco,
yo le digo a la gente, mira, yo no quiero criticar la ley de ajuste, ni el que llega en balsa, ni el que llega en eso. Porque yo también soy un refugiado. Todos. Yo soy residente de los Estados Unidos por la ley de ajuste. Ahora, en inmigración hay un viejo refrán que dice que los que llegaron en el penúltimo bote no quieren que los del último se apeguen. Eso es con todo el mundo. Pequeño apéndice, rápido. Recuerden que la ley de ajuste del 66 no es nada más que una copia de la ley de ajuste de los húngaros del año 56, correcto. cambiando nada más que los nombres. Correcto. Y una ley que se hizo después para Indochina, más leyes que han modificado la admisión de los miembros de los países que pertenecían al antiguo bloque soviético. Por eso vemos la arribada de una cantidad de personas. Pero me está hablando de los soviéticos, me habló de los húngaros, esos que son vestigios de la Guerra Fría, ¿no? No, de lo que era verdaderamente la Unión Soviética. Lo que hoy es Rusia, Eslovaquia, todos esos países. Por eso le digo, de la Guerra Fría. Exactamente, exactamente. Un placer escucharlo, como siempre. Gracias por haber estado aquí en el programa. Vamos a la pausa. Estamos tratando de contactar a la congresista Eliana Rosley. Tienen producción, acabo de hablar con ella, estaba saliendo de una reunión. En cuanto esté lista, la vamos a tener telefónicamente para ver si no, ella puede contestar algunas de esas interrogantes, esas preguntas que han quedado aquí en el aire. Vamos a la pausa. Al regreso vamos a hablar. El republicano Mitt Romney, descarta su candidatura a la Casa Blanca en 2016.